No había servicios ni carreteras, todo era tierra. Por esta calle siempre bajaba en invierno un chorrillo de agua, siempre. Como llovía y nevaba más, se armaban unos barrizales por las calles. Los domingos cuando llovía, en cada casa íbamos a la brisca o a la cometa, a los alfileres. Y así jugábamos. Y los chicos en una reña que había donde está la fábrica de harinas, a las bolas. Es que había familias que tenían hasta 9, nosotros 6, y o los chanos esos eran otros 9 o 10. Para 1962 hicieron las escuelas nuevas estas. Antes andábamos, que había una ahí, individuales, párvulos, chicas y chicos. Allí, cortándose el pelo, no te digas que a las 2 de la mañana me he venido yo. Y allí se contaba tú. Allí lo mismo que en la fragua. Sí. Iban a rizar las vertederas, de labrar los labradores. Y ahí pues era también, cada uno decía lo que veía. Lo que le daba lo que le parecía. Y antes, pues ya ves, no había ni baños ni nada. Tenías que hacer tus cosas y tenías que irte cuando te ibas al campo con un canto, que algunas veces hasta lo habían cogido otros antes. Estaba la de mi abuelo, el abuelo de esta, que estaba arriba, pegando una y otra. La de su abuelo, donde está el bar. Sí. La de mi abuelo. La de arriba, y la de la plaza. Y la de la plaza. Pues tenía una nave, era una nave muy grande, profunda, hasta dentro. Bueno, ya te digo, pasaban los camiones. Cuando venían los ambulantes, si traían con carro o pasaban con camiones, pasaban dentro. Las puertas eran tremendas, exageradas, de madera. Y es más, afuera, que tendría así como un cuadradito de unos 20 metros que nosotros aprovechábamos para jugar a las 4 esquinas. Y luego tenía la entrada, que era una cocina muy grande. No sé cuántos metros tendría, por lo menos 50 metros. 50 metros. Y tenía una banca y luego tenía una escalera que subía a las habitaciones, que tendría 4 o 5, me parece, habitaciones. 5. Y luego tenía también el comedor y una habitación que es donde dormíamos este y yo con mi tía. Teníamos esa ventana que todavía se ve. Y entonces en la posada, pues claro, nosotros lo que conocemos es, dicen, pues vaya un negocio que eran, vendiendo puertas de madera. Venían de Valera de abajo y Valera de arriba, con carros, nada de camiones, con carros venían y claro, pues metían los camiones, como hemos visto ahí en la foto esa que tenéis, se veían que entraban dentro y ahí se quedaban a dormir. Y cuando venía una señora que vendía telas por las casas, que le llamábamos la gitana, que tenía muchos de familia, esa ya era como uno de la familia. Mi padre, en la otra posada de al lado, no durmió en cama hasta que no se casó. Porque ¿sabe lo que pasaba? Que algunos arrieros que decían llegaban a las 12 de la noche y tenía que abrirles la puerta a las cuadras, echarle paja y todo eso. Y otros salían a las 6 de la mañana y tenía que igual. Y hasta que no se casó no durmió en cama. Toma, no. Entonces era una señora plaza, porque teníamos lo de la fuente, que era especial. La fuente era especial. Cuando había partido de pelota, que era después de salir de misa, la mayoría de los días, más o menos en tiempo bueno, y los que éramos menos malos, o sea, más jóvenes, ¿qué hacíamos? Jugábamos al rabo, que le llamábamos. Pero allí. Y a las bolas también. Y allí, como eran de tierra todo, pues... Y cuando venían en verano, que eran pocos, que venían a poner cine, pues ahí lo echaban en el cine,
en verano, fíjate. Y también a vender mulas también. Y Venían. Ahí íbamos a por agua, bueno. Sí, nosotras. Íbamos a por agua. Había una fuente Había y el una- pilar. una La fuente fuente y estaba el pilar. constantemente echando. Cayendo. Y tenía 2 grifos, allí se llenaban los cántaros y los botijos, y las mulas bebían en el pilar. Tenía 3 así, 2 pilares aquí y otro arriba. Y con 2 caños. Y luego por detrás salía el agua y tenía un pilar. Al salir los cántaros, pues siempre los apoyas y había como que la piedra estaba gastada Y se llenaba porque la fuente estaba corriendo, o sea, cayendo continuamente. constantemente, estaba Y cayendo Y constantemente. las mujeres venían con los cántaros, y las jóvenes, sobre todo las jóvenes, y eso se esperaban a última hora para estar con los chavales. Estaba el olmo en la plaza, y así La estaba el fuente. cuartel. Todos los del cuartel, todas las mujeres se ponían ahí a coser luego por la tarde. Y las Porque vecinas y hacía eso. rollo Y y muy- te alentabas y el olmo estaba detrás. Y el olmo allí. El olmo era una insignia del pueblo. Además estaba toda la carretera llena de olmos. Toda. Toda, En el verano de arriba abajo, no daba el el sol. sol. La Pues parte de abajo de la iglesia. De aquí, de la iglesia para abajo. Para abajo, Eso es la gancha. la gancha. Pues allí siempre salía agua y había piedras y te ibas Para apoyando pasar. en las piedras. Para para ver. Que bajar. llovía entonces. Mi abuelo tenía bastantes tierras y a lo mejor venía para segarle, venían 6 o 7. Y claro, se iban a segar por la mañana, a las 8 de la mañana, y en el campo con eso, a hoz. Eso Cada uno pinta- tenía un huertecito. se cuidaba que muy era bien. donde íbamos a regar. Sí. Ay, pues que te Porque toca estaba las sin 2 de la aparcelar mañana. y A ti eran te toca la- trocitos pequeños. Eras había todo lo que es alrededor del pueblo, había eras. Cada uno Hay, tenía- hay. Había allí abajo, había aquí arriba. Y había allí arriba del silo, también había eras por todos los sitios. Luego ya trajeron una segadora de esas que iba con una mula. Atadora, Oh, segadora eso, atadora. eso, una segadora atadora. Pero primero fueron con la mula, A casa de mi abuelo venían los muleteros siempre, Sí. los que vendían las mulas. Pues Sí. venían y traían mulas Traían para vender. mulejas, ¿cómo le decían? Jóvenes, Sí. que habían criado. Y esas las compraban y las terminaban de criar hasta que valían para labrar, porque eran más baratas. Que había dula de mulas. Los sábados, como no, ¿Sabe lo bueno, que- los domingos. Dula, como no unos trabajaban. señores que los sábados y los domingos, Sí. pero más los domingos porque no trabajaban, pues ahí, aquí donde Aquí está, arriba se juntaban. ahí en En el rincón de la el dula jardinillo que hay decía. aquí en esta calle, ahí era el rincón de la dula, y ahí se llevaban las mulas y cuando alguien ya cuidaba estaban de todas se las llevaban Las unos cogía, pastores, las- que decíamos. También tenía ganado, mi abuelo también tenía ovejas, tenía 150 o Por ahí, o sí. por ahí. Y nosotros pues también íbamos a esperar al pastor por las tardes cuando venían para soltar los corderos y eso. 7 rebaños en el pueblo, había 7, sí, fácil. Cada pastor, por ejemplo, Tenía 3 o llevaba 4. de 4 o 5 amos, 30 ovejas, 40, Sí, y todos tenían. y, Sí, sí. y había. Había, Sí. había 22 ganos había. Así, Y no, se, no sé, pero se yo sí, ajustaban yo sí. el día de San Miguel, Sí. el 29 de septiembre. Arrastraban las vigas desde las cumbres con mulas y las echaban al río abajo. Pero eso era por Beteta y por Por ahí. Baillos y por ahí. Y por eso luego Y los luego carros ahí cargaban cargaban los allí. camiones y venían. Y la cuesta de los colladillos. Eso más pues tarde, iban ya venían así, camiones. Venían cargados. Y claro, pues los Bajaba- troncos daban, como era cuesta así, Los daban chicos casi a abajo la engancharse en las carretera. vigas. Iban los muchachos a agarrarse. Y las muchachas algunas también. Desde Ademuz. De Ademuz Venía a venían. traer aquí peras, Peras y manzanas, manzanas. nueces. Y aquí Qué buenas estaban. un abuelo Qué mío buenas tenía una estaban. casa vacía Me acuerdo y allí que las paraba ahí. extendía. Madre Y mía. desde allí iba a Bólliga, a la Ventosa, A todos los a pueblos de repartir alrededor. por aquí.
En esta hicimos una panadería. Y yo íbamos a llevar el pan con la borrica a Valdecañas. Se juntaban 5 o 6 las que podían y echaban cada una un pan con su señal. Para Cuando saber. iban saliendo, cada una cogía su pan y ya está. En 2 o 3 Entonces veces. se trabajaba lo hacían. muchísimo porque llegaba el verano y las madres el pan no podían dejarlo porque si se pasaba luego estaba claro. Para regar los hortales también era por turno, que también. avisaban a regar y a ver a qué atendías. Que no había gimnasios, pero Sí, no se necesitaban. Estaban todas las cuevas hasta los topes de vino. De vino. Porque De vino. Había Es que mucha había vino. mucha viña puesta. Lo de las cuevas, yo es una cosa que también echo de menos, porque tenían o sea, vino de aquí del pueblo, tenía la mayoría de la gente. Pero ¿qué pasaba? Que los días de fiesta, que era cuando más se subía, era el ver esa ladera con todas las gentes, que si las lumbres, que si por ejemplo, el día de la Virgen de Agosto, el día de Santiago, que son los únicos días que había fiesta. Cuando éramos quintos, nos íbamos a las cuevas. Las cuevas a entonces beber estaban vino. casi todas utilizables. Que ahora, pues no sé, por el motivo es claro, que ahora tienes el frigorífico Que la gente ya no... y ya no... comodidades. Los guardias vivían 7 o 8 Sí, por lo menos había 6 o 7 guardias que vivían aquí. que siempre. vivían aquí. Una anécdota hubo una vez que en el cuartel de la Guardia Civil pues detuvieron a un señor y en vez de meterlo donde estaba ahí abajo, ¿qué hicieron? Lo metieron en una cuadra que había en la pajera, lo ataron al palo de subir de las escaleras y ahí estuvo con las ovejas toda la noche. Es que el cuartel no tenía calabozo ni tenía de nada. Eso Estuvimos pasaba. rodeados de los maquis. Sí, yo pasaba un miedo. Hay en esta placeta donde está este jardín ay. una señora mayor que ya no dormía, dice que todas las noches, luego lo dijo después, porque claro, había miedo, se oía un pito. Y se conoce que es que se reunían, quien fuera, con alguien de aquí del pueblo. Había hacheros que estaban cortando leña. Los encerraron en una habitación. A todos. Y a todos. Los sacaron a y ellos. al de los que mataron, los dejaron sin nada. De ropa, De chorizos, de ropas, combustible, de de todo. todo se lo llevaron. Ellos en una habitación y nosotros... Pero sin saberlo. Pero sin Vamos. saberlo. Sin Me saberlo. salgo a orinar y veo a uno y se metió donde estaban nosotros. Bueno, pues nosotros allí comiendo y cenando, pues bien, vámonos. Pues ellos luego cogieron por ahí que les compraba cosas Para que se llevaran al para monte. llevárselas allá a Ribones que estaban. Sí. El día 3, que era el La día Cruz de la Mayo. Cruz de Mayo, era fiesta y los echaban el 2 por la noche, con el fin de que el día siguiente que tenían fiesta ir a pedir. Salían a pedir. Se Salían les a daba pedir normalmente los mayos. huevos. Con una canasta, Como lo que todo el mundo daban, Le tenía- echaban huevos la mayoría, otros les daban dinero si no con tenían la, gallinas. con la canasta y te echaban huevos. Dinero, como no había mucho, pues no tenías que te daban mucho dinero. 40 días después de Semana Santa se celebra y se sube en romería una gran fiesta. Se celebra El día 3 días antes de la Ascensión, días según antes de la caiga Ascensión. la Semana Santa, así. Y se sube allí con el santo.
Y allí se hace Y la allí se merienda en hacen el meriendas. ayuntamiento. Y Sí, luego, sí, sí. al terminar, si dejaban de terminar, toda la gente joven, es la costumbre de tirar huevos cocidos. Pero Tirar últimamente huevos ya, en si el no tenían frigate. cocidos, Este tiraban. es el único que se acercaba a restregarme huevos. Si algún día ya íbamos, porque ya un poco más mayores, el que más a restregarte huevos. Ah, sí. Pero allí ni respetaban a Justicios ni a nadie. Había un cerrillo arriba, No, pero antes era más. que aquel cerrillo no subía nadie, nada más que los mozos. Es que dicen que el Santo Tomás, Es del ayuntamiento. se apareció mucho más arriba. Mucho, Mucho más arriba. Y claro, ¿Sabes? vieron que y tan al que se le apareció dicen que fue a dar parte al ayuntamiento. Por eso el santo es del ayuntamiento. pertenece al ayuntamiento, que Pertenece digamos. al ayuntamiento, no a la iglesia.